Quiero agradecerle a Dios poder estar aquí. A veces se nos complican las cosas, el lugar que está lejos y luego uno pone muchos pretextos, pero yo sé que hoy es Dios, no solamente para poder reunirnos a ustedes en su 8º aniversario, sino para mí también, porque hoy para mí estar aquí es una bendición, ¿no? Es una bendición poder celebrar con todos nuestros amigos, ¿no? Que cada noche nos reunimos, pero que hoy especialmente pues estamos aquí. Anoche le tocó compartir a mi esposo y pues hoy hacer la unidad con las mujeres CODA, para mí de verdad es un honor poder pararme y poder reconocerme, ¿no? Porque para mí ha sido bien difícil poder reconocerme como codependiente, poder mirarme, porque antes yo solamente lo decía de dientes para afuera, sí soy coda, ¿no? Sí soy codependiente, pero ni siquiera tenía conciencia de lo que era realmente ese trastorno. Hoy sé que es un trastorno que me ha llevado a estar en locura todos estos años de mi vida, ¿no? Ahorita tengo pues más de 50 años, pero ni siquiera había estado consciente de que esta locura, este trastorno había nacido desde mi infancia. Siempre he usado muchas máscaras, siempre he usado esa manera de llamar la atención, siendo muy dramática, siendo muy berrinchuda, pero eso yo no lo veía, o sea, yo lo veía, así como decía la compañera, como algo normal que se vive en cada persona, ¿no? Pues que porque me hicieron, que porque no me entienden, que porque no me compran, que porque no me dan, ¿no? Y entonces yo empecé a dramatizar todo, empecé a llamar la atención. Pues yo vengo de una familia igual disfuncional, mi padre alcohólico murió muy joven de alcoholismo y mi madre pues una mujer igual controladora, ¿no? Pero yo vengo como queriendo todo el tiempo llamar la atención porque yo fui una niña única. En mi niñez fui una hija única y tengo puros hermanos hombres. Entonces para mí pues era no tomada en cuenta. Siempre para mi papá en el pueblo pues era sus hijos hombres y pues las mujeres no valían, no existían, ¿no? Y literal, o sea, a mí siempre me hicieron sentir que pues yo no importaba, o sea, nada más era así como alguien que tenía que adornar la casa nada más, ¿no? Pero cada vez que mi padre decía, vamos a comprar un carro, mi papá llamaba a mis hermanos, ¿ustedes qué opinan, no? ¿Y ustedes cómo ven? O vamos a comprar una casa o un terreno. Pero siempre para mi papá y mi mamá, para los dos, siempre eran sus hijos hombres. Y a veces yo decía, bueno, yo también quiero opinar, pero nadie me tomaba en cuenta. O si alguna vez yo quería decir una palabra, pues me ignoraban. Me decían simplemente, pues, tú eres la tonta, ¿no? Tú eres la que ni sabe opinar, ni sabe ni de qué hablamos, ¿no? Y entonces siempre me sentía así como que ni siquiera valía ni importaba, ¿no? Entonces casi prácticamente mi mamá siempre me decía, cállate, tú ni sabes, tú ni opines y tu opinión no vale. Y mi mamá siempre me dijo, eres una inútil, eres una tonta, nunca sirves para nada, ¿no? Siempre eran sus palabras, porque sus palabras las llevo en mi mente. De inútil, de tonta, de mensa, nunca me bajaba, ¿no? Y entonces pues yo crezco así, cállate. Y siempre tenía que estar callada. Siempre. Por eso en la vida siempre estaba inconforme con todo. Siempre estaba enojada con todo, con los demás, con la vida, con Dios, conmigo misma. Estaba enojada, pero no me daba cuenta. La gente decía que como yo era la niña de la casa, con puros hermanos hombres, la gente decía que yo era alegre, la gente decía que yo era bonita, la gente decía que yo era, pues obediente. Y yo me lo creía, que yo era buena. Yo me lo creía porque pues
Yo crecí mucho con las monjas, toda la vida, desde niña. Siempre crecí con las monjas y siempre me gustó el servicio en la iglesia, siempre. Aunque a veces yo iba a la iglesia y no sentía a Dios, pero yo me aferraba, ¿no? Me aferraba a estar ahí porque de alguna manera yo sentía como una fuga de no estar en mi casa, de no estar con mi madre, que siempre pues me humillaba, ¿no? Y me ofendía y siempre me hacía sentir menos. Entonces yo prefería estar allá con las monjas y a estar en mi casa. Pero pues yo empecé a crecer así, de manera muy insatisfecha con todo, ¿no? Nunca estaba contenta con nada. Nada me hacía feliz, nada. Pero yo solamente tapaba esas partes, pues a veces cuando yo realmente quería llamar la atención me enfermaba. Una manera de llamar la atención no era gritar, porque gritar para mis padres pues era ofensa, ¿no? Pues siempre era una cachetada o siempre era un golpe. Para mí llamar la atención era enfermarme, y entonces empecé a llamar la atención enfermándome, porque pues no podía emberricharme de otra manera, porque mi mamá me paraba de un madrazo y me tiraba a llorar, ¿no? Y entonces mi manera de llamar la atención era enfermándome, y me empecé a enfermar y enfermar. Aunque de soltera, pues yo me refugiaba mucho en la iglesia y de alguna manera pues no dejaba que mi enfermedad avanzara. Cuando yo me caso, pues ahí sí empezaron todas mis enfermedades y pues yo veía que mis papás corrían cuando yo me enfermaba, ¿no? Y corrían todos. Y yo decía, huevo, de aquí soy, ¿no? Porque en mi inconsciencia, o sea, yo decía que sí, que así quiero verlos, ¿no? A todos reunidos, porque yo ni siquiera me daba cuenta por qué me enfermaba tanto de tantas cosas que ni siquiera venían al caso, ¿no? O sea, yo era una mujer muy sana, pero de la nada yo me enfermaba, me operaban, o sea, y literal, o sea, me operaban. Un día hasta me transfundieron sangre porque mi anemia bajó mucho, pero de la nada empezaba a sentir esa enfermedad, ¿no? Y entonces yo con mis ideas y con mi manera de llamar la atención hacía que mi enfermedad realmente fuera real, ¿no? Y entonces, pues yo así crezco, ¿no? Yo cuando empecé a crecer, ahora me doy cuenta, porque pues yo antes no me daba cuenta de dónde venían esos celos tan enfermizos que yo sentía cuando estaba casada. Pues mis celos empezaron desde mi infancia, cuando mi papá salía y me decía, ya me voy al viaje, vigila a tu mamá, ve quién entra, ve quién sale, ve con quién platica, quién se acerca. Y entonces yo me quedaba con esa duda y siempre estaba detrás de mi mamá, siempre estaba detrás de la puerta vigilando a mi mamá. Y si mi mamá platicaba con alguien, no, pues yo sentía algo muy, muy fuerte para mí, decir, ¿por qué platica con ese hombre? Ese hombre no es mi papá. ¿Por qué? Y si la abrazaba, y si la tocaba, y si le agarraba las manos, no, o sea, me metía en locura todo el tiempo estaba en locura de niña, vigilándola, porque mis papás tenían un negocio, y entonces yo siempre estaba detrás de la puerta, viendo quién platicaba con ella, y entonces mi cabeza empezaba a trastornarse, y decía, no, pero es que ya la va a agarrar, es que ya la va a abrazar, y es que esto, y es que el otro, ¿no? Y cuando yo lograba decirle a ella, ¿por qué estás haciendo eso?, mi mamá siempre me dominaba, me callaba y me decía que estaba loca. Y entonces yo me tenía que quedar callada, pero mis celos estaban ya en locura. O sea, yo ya no podía controlar los celos, ¿no? Todo el tiempo estaba detrás de ella, todo el tiempo. Y la empecé a odiar, porque sí veía muchas cosas que a mí no me gustaron. Entonces la empezaba a odiar, pero también hoy me doy cuenta también que no solamente odiaba a mamá, sino también a papá, porque sentía que mi papá era débil, sentía que mi papá pues no tenía ese carácter para poder defenderse. Mi mamá siempre todo el tiempo controlaba todo, ¿no?
Y yo vi toda esa parte que a mí no me gustaba. Mi papá tomaba mucho, pero mi mamá ellos peleaban mucho. Y cuando mi papá azotaba la puerta y salía, yo decía, ya se va a beber. Y me daba mucho miedo. Pero siempre le eché la culpa a mi mamá. Decía que ella hacía todo para pelear. Y decía, ¿por qué hace eso? Si sabe que mi papá se va a ir a beber. Y entonces mi mamá le hacía más, hasta que mi papá se hartaba y salía. Y azotaba la puerta y se salía y sabía que se iba a ir a beber. Y incluso ella lo decía, tu papá ya se va a ir a beber. Y sí, efectivamente la noche llegaba, tomado, y ya no paraba. Él se pasaba 15 días tomando hasta que se le pasara todo el efecto de esa locura del alcohol, hasta que no se lo quitaran con el suero y lograran estabilizarlo, porque yo veía cómo se tiraba a matar en el alcohol, ¿no? Se encerraba así con botellas y a tirarse a matar, porque pues sí era matarse, porque amontonaba todas las botellas así. Y era su manera de llamar la atención, ¿no? Y entonces a mí me dolía y odiaba más a mi madre, porque aunque no le decía nada, aunque yo era calladita, buenita y obediente, o sea, mi odio iba creciendo. Mi odio iba creciendo y decía, un día me las va a pagar, ¿no? Un día mi mamá, un día me voy a ir, un día ya no la voy a volver a ver, y que ella tampoco me vea a mí, ¿no? Y entonces empezaba a decir que yo me iba a vengar huyendo de ella, que no me volviera a ver. Pero yo me caso, me piden a los 17 años y me caso a los 18, porque según mi papá pues era menor de edad, y yo pues todavía esperaron un año de plazo para que yo me casara, y me caso a los 18. Pero yo me caso sin saber cómo venía mi locura desde la infancia, y pues claro que empiezo a vivir toda esa locura con mi esposo. Porque es claro, como decía mi compañera Arita, como decía, ¿no? Pues que mi locura ya venía desde la infancia. Y entonces empiezo a hacer lo que mi mamá hacía, ¿no? Porque es cierto que muchas veces dije, jamás voy a hacer lo que mi mamá hace. Pero siempre terminamos haciendo lo que vemos, ¿no? Y todo lo que mi mamá hizo lo hice yo, y al doble. Porque yo terminé castigando a mi marido, porque pues igual lo veía como débil, ¿no? Como débil, y entonces yo decía que quería que él reaccionara de otra manera. Y me enojaba cuando él cedía conmigo, ¿no? Y en lugar de que yo cediera también, yo lo metía en locura también. Yo empezaba a vengarme de mi padre, encontré la manera de manipularlo, de controlarlo, de celarlo, porque a mí no me podía decir que estaba en un lugar y que hablara bajito. ¿Y por qué hablas bajito? ¿Y por qué no me dices que me quieres, no? ¿Y dónde estás? ¿No? O sea, pero es unos celos de locura total. Yo no me imaginaba cómo iban a ser mis celos en mi matrimonio. A veces me despertaba y decía, es que esto no es normal. Mis celos están rebasando, pero no podía parar. Mis celos aumentaban y aumentaban, y mi marido me decía, estás loca, estás loca. Pero yo decía, no estoy loca, te lo voy a comprobar, porque yo daba por hecho que él andaba con una, que él andaba con otra, solo porque se acercaba. Pero jamás lo vi. Un día me dijo una señora, pero ¿tú lo viste? No lo vi, pero sí es real, porque mire, actúa así, sale así. Dice, o sea que tú eres bruja. No, pero sí es cierto, que no me hace pendeja, ¿no? O sea, yo de pendeja no soy, ¿no? Pues si a mí me dijeron todo el tiempo pendeja, tonta, mensa, pues yo llego al matrimonio y no, pendeja no soy. No. Y esta me las va a pagar porque sí anda, ¿no? Y se lo voy a comprobar, ¿no? O sea, era una mujer loca
porque yo ya venía enferma de celos. Yo ya venía con la herida de la traición. Mi papá traicionó a mi mamá igual, o sea, yo veía cómo lo que mi papá decía que yo cuidara, que yo vigilara, yo lo veía, entonces yo decía, pues qué pedo, ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta que esa herida de la traición, pues era de los dos, aparte me decían, no confíes en nadie, nunca tengas amigas, porque esas amigas te van a traicionar. Y en las personas que tú confíes, todos te van a traicionar. Y empecé a desconfiar de todos, ¿no? Dice, desconfías hasta de tu propia sombra. Porque, ay no, esa sí quiere algo, ¿no? Ya se acerca mucho, como que quiere algo. Y ya eso, o sea, todo el tiempo yo desconfiaba. En la casa andaba guardando cosas, todas las cosas yo las guardaba porque decía, es que va a entrar este, y es que va a entrar el otro, y es que la muchacha, y es que no sé qué, es que viene fulano, es que viene sultano, y no sé si vaya a agarrar algo, ¿no? Y siempre estaba cuidando todo. Entonces yo desconfiaba hasta de mi propia sombra. No estaba en paz, todo el tiempo estaba en locura, todo el tiempo estaba en locura. Y entonces, claro que yo crezco con una mentira. ¿Cómo me iba a reconocer hoy codependiente si siempre me he contado puras mentiras, puras falsedades, puras máscaras? O sea, jamás hablé con mi verdad, jamás dije quién era yo. Siempre me tenía que escudar en sonreír, siempre me tenía que escudar en estar en la iglesia, en ser una persona buena, porque yo allá en el pueblo pues era muy reconocida, porque ay, doña Leti anda mucho en la iglesia, doña Leti sirve mucho en la iglesia, y no porque hoy yo esté en contra de la iglesia, era yo la falsa, pero yo amo mi religión, hoy yo la respeto, pero yo ni siquiera sabía qué era eso. Yo le faltaba respeto a mi religión, porque yo, dentro de mi religión, yo servía, iba yo así como, pues, Santa Leticia a servir, pero llegaba a mi casa a mentar madres. O sea, yo decía, ¿y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no hicieron lo otro? Y tú tampoco, mi marido no. O sea, yo varía por todo. Y entonces, y me decían, bueno, pero tú vienes llegando. Sí, pero yo fui a servir, yo no fui a jugar, ¿no? O sea, siempre me defendía. Un día mi papá me sentaba y me decía, Leti, tú nunca estás en el negocio, tú nunca estás en tu casa, siempre estás en la iglesia. ¿Por qué descuidas tu casa? ¿Por qué descuidas tus hijos? Y me enojaba. Y yo le decía a mi papá, y le decía a las personas, porque mucha gente me decía eso, siempre te venimos a buscar en el negocio y no estás. Ah, pues es que fui a servir. Entonces yo les decía, pero pues yo no voy a jugar, yo voy a servir a la iglesia, ¿no? Al final yo ya era ministro de la comunión. Yo tenía que llevar la comunión a los enfermos. Y el sacerdote siempre nos decía, si vas a llevar la comunión, llega y por lo menos límpiale al enfermo. No le lleves la hostia nada más porque sí. Pues salúdalo y tiéndele su cama. Y bueno, pues yo tenía que hacer eso, aunque no me gustara, ¿no? Yo tenía que fingir, sí soy buenita y voy a atender la cama del enfermo, ¿no? Pero un día igual, o sea, yo solita a mí solita me cayó el 20 porque mi abuelita enfermó, mi papá murió y a los 10 meses mi abuelita enfermó de tristeza porque era su único hijo. Y entonces mi mamá me decía, ¿vas a cuidar a tu abuelita? Le decía, no, pues es que no tengo tiempo. Y no tengo tiempo, ¿no? Y entonces un día regresando de mi servicio de la iglesia, yo escuché a mi mamá que le decía a mis hermanos, yo no entiendo a tu hermana, porque ella sirve mucho en la iglesia, pero a tu abuelita no la quiere cuidar. A tu abuelita, pues, ni siquiera le quiere arribar un vaso de agua. Y entonces yo no le entiendo, o sea, yo no entiendo de qué servicio habla. Y yo decía, creo que estoy mal. Hasta ahí creo que estoy mal, ¿no? Siempre nos han dicho candil de la calle y oscuridad de tu casa, pero yo no entendía.
Y entonces yo esa noche no dormí. Al otro día yo me presenté con el padre porque me llevaba mucho con él, era nuestro amigo. Y me senté con él y le dije, ¿sabe qué, padre? Tengo una lucha en mi cabeza. Y dice, a ver, ¿qué te pasa? Y le dije, es que pasa que tengo mi servicio aquí, soy ministro, pero también tengo un servicio en la casa, mi abuelita enfermó. Y mi papá siempre me ha dicho esto, mi mamá, y hoy me dicen que no quiero cuidarte. Me dice, a ver, ¿por qué has descuidado tu casa? ¿Por qué has descuidado tus hijos? Dios no te pide eso. Hoy ve y cuida tu casa. Hoy ve y cuida a tus hijos. Hoy ve y cuida tu hogar. Dios no te pide que tú tengas que sacrificar aquí por estar en tu servicio, tengas que sacrificar muchas cosas. Ve y haz lo que tengas que hacer. No, pues yo esperaba que el padre me dijera, no, mándalos a la chingada a todos y tú sigues cumpliendo tu servicio, ¿no? Síguete haciendo pendeja aquí porque a veces nada más me iba a hacer pendeja por no estar en mi casa, ¿no? Por no hacerme responsable de mis hijos. Y yo me di cuenta de todo eso. No estaba en el grupo todavía, pero el padre me ayudó y me dijo, ve y cuida tu casa, ve y cuida a tus hijos. Me salí de mi servicio a tiempo cuando mis hijos iba a entrar el mayor a la secundaria, ¿no? Y entonces yo me fui a dedicar a mis hijos, supuestamente, porque pues uno va a la deriva igual, caminando así, sin pensar bien las cosas, porque pues es uno chamaca, yo era chamaca, porque aunque me casé de 18 y tuve a mis hijos pronto, pues yo nunca salí de mi casa, era una niña muy cuidada por ellos y no me dejaban salir, entonces yo como que así que decía que pues todas las cosas estaban ya resueltas, ¿no? Entonces no pensaba en todas las consecuencias que yo iba a vivir de todas las cosas que yo hice mal, porque realmente pues yo no estaba consciente tan real, porque siempre me conté historias, siempre, toda la vida me conté historias, crecí resentida, crecí inconforme, crecí loca de celos, crecí, o sea, de la manera más dramática que se puede decir, y crecí viendo el desmadre que vivieron mi papá y mi mamá en su matrimonio, ¿no? Y entonces yo llego al matrimonio así, pero nosotros vivimos un matrimonio pues igual como los de mis padres, de esa locura, ¿no? Y también llegué a caer en una infidelidad. De todo lo que dije que jamás iba a hacer lo que mi madre hizo, yo terminé haciéndolo. Porque ni siquiera pensé en el momento en que yo iba a fallar, ni siquiera lo pensé. Y cuando pasó me avergoncé, me llené de culpa, me llené de vergüenza, me llené de lástima, me llené de asco. Porque yo decía, pero ¿cómo es posible que si yo iba mucho a la iglesia, que si yo era buena mujer, ¿no? Que era Santa Leticia y dónde, ¿no? ¿Dónde la fui a cagar, ¿no? Y volví a sentir que pues siempre era yo la mensa, la estúpida, la que siempre la caga, ¿no? Me volvía a frustrar, me volvía a sentir mal, pero pues yo igual me paraba así como si nada pasara, ¿no? Y tan es así que nuestra vida avanzó hasta que mi hija empezó a beber ya en la universidad y fue la que nos trajo al grupo, ¿no? Fue ese problema de decir que qué está pasando con mi hija si siempre los llevaba a la iglesia, pegaditos iban conmigo a la iglesia. El padre se admiraba porque decía, ¿cómo es que sus jóvenes vienen pegados a ustedes a la iglesia, no? No cualquier familia lo hace, ¿no? Y nosotros decíamos, no, pues sí nos obedecen y esto y lo otro. Y están ahí y nos respetan. Pues ¿cuál respeto si nos tenían miedo, ¿no? Porque algo que yo tenía era exigir. Y yo decía que yo quería ser perfecta a huevo, porque yo no lo fui, yo quería aparentar que fui perfecta, pero no lo fui. Cometimos muchos errores en mi vida desde que era niña, ¿no?
por todas las cosas que me sucedieron y empecé a cagarla y entonces, pero yo no me daba cuenta, pero llego al grupo y entonces me sigo sintiendo como callada, como tímida y sigo sin hablar, ¿no? Y luego me decían, sube a la tribuna y habla, ¿no? Pues hablaba de los demás, hablaba de que me hicieron, hablaba de lo que no tenía que hablar. Hablaba de que tal padrino se hace pendejo, de tal padrino se hace bien, que sí es. O sea, hablaba de eso, hablaba de la vida de los demás. Porque hoy aquí me doy cuenta en este trastorno de la codependencia dice que es dejar de verme a mí misma y estar en la vida de los demás. No, pues eso yo no lo veía. Ese trastorno que me hace estar todo el tiempo en la vida de los demás, controlando la vida de los demás, lo que decía ahorita, ¿no? ¿Por qué tenía que estar controlando la vida de los demás? Porque conmigo no pude. O sea, a mí me controlaron, yo no lo pude hacer y esa frustración me llevó a estar controlando a los demás. Pero encontré algo bien débil igual en mi hija, ¿no? Mi hijo lo hice bien obediente. Cállate, bien sumiso, obedece, porque tú eres el mayor y tu hermana te sigue, ¿no? ¿Qué va a hacer de tu hermana, no? Y siempre exigiendo, porque yo no pedía, yo no sabía pedir las cosas, yo siempre exigía. Y entonces luego mi hija crece y ya todo el tiempo yo decía, la voy a formar y la voy a formar bien. Y a huevo voy a demostrar que yo no soy ninguna fracasada, que yo no soy ninguna tonta, que yo no soy ninguna mensa, que yo no soy ninguna inútil. Y empecé a hacer de ella algo que no hice yo. Y entonces empecé a exigirle que sacara 10 y que sacara 10 y que sacara 10. Y toda la vida, desde la primaria, secundaria, honor al mérito, en la prepa, trofeo, honor al mérito. Y luego llegué a la universidad, igual, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Ya estando en el grupo, yo decía, no, pues ya, la vida resuelta, ¿no? En la secundaria estuvo todo bien, pues todo iba muy bien porque yo lo iba controlando bien, exigiendo bien y manipulando bien. Pero incluso yo, igual en la escuela, pues yo declamaba y nunca llegué a la nacional porque pues siempre había alguien que me superaba, ¿no? Pero luego mi hija igual le gustó la declamación y dije, huevo, pues sí, la voy a preparar y la llevé al nacional, ¿no? Y ganó el nacional y yo decía, huevo, yo no soy fracasada, yo no soy tonta. Y dije, y aquí lo voy a demostrar, y lo demostré. Pero eso me costó muy caro. Cuando nosotros llegamos aquí al grupo, porque mi hija de repente se empezó a descarriar, ¿no? Decía ahí en la universidad, no se empezó a descarriar, se cansó de mí, se cansó de mis exigencias, se cansó de mi control, se cansó y entonces ella empezó a beber. Por eso llegamos al grupo. Y cuando estábamos a 2 años de estar en la agrupación, y ella estaba a 1 año de terminar su carrera de economía, ella salió embarazada. Y un día que me dice, cuando ya estaba segura que estaba embarazada, y me lleva al altar de la casa y me dice, es que te tengo que decir algo. ¿Pero qué tienes? No, estaba hecha un mar de la... Es que te tengo que decir algo. Y es que, pero jamás me imaginé. No, ella siempre fue excelente hija, obediente, de 10 y de todo, ¿no? Y entonces cuando me dice, es que los defraudé, estoy embarazada. No, pues no lo hubiera dicho, ¿no? Se me vino el mundo encima. O sea, yo ya estaba en el grupo, pero no me caía el 20 de lo que yo realmente hacía en un grupo. Yo solamente llegué a decir que a mí lo que me pesaba mucho era haber caído una vez en una infidelidad, ¿no? Y eso a mí me pesaba, me avergonzaba.
y no lo podía decir a nadie, ¿no? Pues de la iglesia menos, porque el padre me iba a quemar viva, ¿no? Si se lo decía, ¿no? Y cómo me iba a ver el padre, ¿no? Cómo me iban a ver todos los demás en el pueblo, ¿no? Pues allá en el pueblo pues sí me queman viva, ¿no? Y entonces yo llegué a solamente a descargar eso, pero nunca le bajé a mi control, a mi manipulación, a mi manera de ser, ¿no? Y entonces cuando mi hija me dice que estaba embarazada, se me vino el mundo encima. Y no lo podía aceptar. Porque mi ego, porque mi madrina me decía que yo me llamaba ego y mi apellido era la soberbia. Pues la soberbia, ¿por qué? Porque yo me había creado mi propio Dios. Porque yo quería con mis hijos que fueran perfectos. Y aunque yo decía que iba mucho a la iglesia, jamás le pedía a Dios que me guiara. Yo solo era la perfección, yo solo era la que decía cómo. Y si no se hacía como yo decía y como yo quería y al tiempo que yo quería, pues era cuando me volvía loca. Y entonces yo de esa manera pues iba deformando toda mi vida, toda mi locura, ¿no? No podía creer todo lo que yo estaba viviendo, esa locura. Cuando mi hija me dice que está embarazada, se me vino el mundo encima. Y yo, como una manera de echarle la culpa a alguien, pues era decir, pues entonces, ¿qué hacemos en un grupo? Por eso no quería que mi hija llegara al grupo. Por eso no quería que se involucrara con tantos drogadictos, ¿no? Porque yo decía, no, pues allá puro drogadicto, allá puro tatuado, ¿no? Allá puro loco, ¿no? Yo venía pues de la iglesia, yo venía de puro santo y santo, ¿no? A mí la verga me espantaba, la panocha me espantaba, yo decía, ya, mi primera escritura decía, ya, cállense, ya no quiero escuchar nada de verga ni panocha. Yo decía todo el tiempo, ¿no? Ay, que las vergas y las panochas, y yo decía, no, pues yo no venía de esa cultura, ¿no? Entonces sí me colgaba de los huevos, dice, ¿no? Siempre me gustaba la verga, pero me espantaba, ¿no? Porque a huevo que cuando yo fui fiel, pues, o sea, ¿qué hice, no? ¿Qué hice? Pero a mí me espantaba, ¿no? Porque yo me espantaba, yo no podía decirlo. Y entonces, pues como de esa manera, o sea, yo me empiezo a enmascarar y enmascarar. Y cuando uno se enmascara todo el tiempo, ya no te reconoces. Ya todo el tiempo, pues ni siquiera sabes quién eres. Por eso cuando yo empiezo a vivir todo esto, empiezo a decir, ¿qué pasa en mí? ¿Por qué sigo viviendo más locura dentro de la agrupación? Las peores cosas, los peores, los más duros, pudiera decirse, pruebas, las más duras pruebas las he vivido dentro de la agrupación. ¿Por qué? Porque Dios nos va preparando, porque Dios nos tiene que ir puliendo. Porque pareciera ser que yo nada más llegué así como que para ver qué hacen, ¿no? Para ver si funciona o no funciona. Y solamente me empecé a quedar, y luego pues me quedé porque a mi esposo le dieron el grupo de Chilac. Y yo decía, no, pues yo lo voy a apoyar, porque si no lo apoyo yo, pues ¿quién lo va a apoyar, no? Ahorita, ¿no? ¿Quién lo va a hacer si no lo hago yo? Porque yo quería que todo funcionara bien, ¿no? Y si no está la esposa, pues no funciona, ¿no? Y entonces yo así me creía muy indispensable en todo, ¿no? Y entonces me viene la primera prueba cuando mi hija se embaraza. Pero todavía me viene otra segunda prueba a los 5 o 6 años que estábamos en la agrupación, que fue cuando mi esposo, pues ya también en su defecto de él, pues ya es de él, que me engaña con una compañera, ¿no? Y ahí fue donde a mí realmente me vino el madrazo así tan fuerte de decir,
¿qué está pasando? ¿No? Yo le eché la culpa a todos, porque yo no entendía mi locura, mi problema, mi trastorno, no lo entendía, porque yo nada más venía al grupo a sentarme y a hacerme pendeja. Yo, porque ni siquiera me apadrinaba, yo nunca me dejé guiar, o sea, yo nunca agarraba y decía, ¿me puede apadrinar? O sea, nada más andaba trayendo aquí a mis madrinas integradas, a mis padrinos integrados, pero yo nunca era capaz de decir, escúchenme, no entiendo mi pedo, no entiendo mi trastorno, yo solamente me quería parar ya como madrina, como decían hace rato, ¿no? Ya como madrina, que ya era madrina de madrinas casi, ¿no? Porque pues mi esposo ya era el encargado del grupo, y yo era la esposa del líder, y entonces yo ya era madrina, pero no entendía mi trastorno, no entendía mi locura de estar chingando a mi marido, de meterlo en locura, de decirle lo que tenía que hacer, de cómo se tenía que vestir, ¿no? Porque esa era mi locura, de cómo se debería de sentar, de cómo se debería de parar, de cómo debería de hablar, ¿no? Y todo lo tenía que decir yo, pero yo decía, no es cierto, no es cierto. Pues si mis hijos se daban cuenta, mi hija ya casada apenas nos dijo, dice, a mí nunca me gustó que mi mamá siempre mandara, que mi mamá siempre dijera la última palabra, que mi mamá los permisos, que mi mamá controlara el dinero, que mi mamá controlara todo. O sea, digo, pero ¿cuándo? Si yo siempre he dicho, dígale a tu papá. O sea, dígale a tu papá para despistar, pero la que terminaba decidiendo era yo, ¿no? Y yo pensando que mis hijos no se daban cuenta. Cuando mi hija se cansa de todo eso, y mi hija nos dice, mi hija ya estaba casada, porque hoy ya tengo 6 nietos, ¿no? Mi hija ya estaba casada, y un día así, que también se puso loca, y me dijo, y ahora sí quiero hablar, y ahora quiero decir la verdad, ¿no? Pero pues llegamos a la casa y no, pues vamos a hablar. Dice, sí, pero ahora quiero hablar con mi papá, porque ahora es con él. Y dije, ay, no, pues yo no tengo nada que ver aquí, ¿no? Y me dice mi esposo, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo que ella estaba cansada de que siempre en nuestro matrimonio vio que la que decidía eres tú, que la que mandaba eres tú, que la que controlaba eres tú, y que ella estaba cansada, que estaba harta, porque eso mismo quería hacer en su matrimonio. Dice, eso mismo quiero hacer en mi matrimonio, y no me está funcionando, papá, no me está funcionando, no soy feliz. Que cuando una hija dice que no es feliz, es lo que más duele. Porque entonces, ¿cómo le digo a mi hija que cómo le tiene que hacer? Si ella vio todo ese trastorno, toda esa locura, ¿cómo le digo que no lo tiene que hacer? ¿Cómo le digo que no lo haga? Y entonces empiezo a decir, ¿por qué estando en la agrupación estoy más loca? No entiendo. Porque no quería entender, porque mis 3 padrinos integrados nos andaba llevando. Mi padrino Pilatos, mi padrino Judas, mi padrino, pues Eva, mi madrina Eva, ¿no? Pilatos, porque pues siempre se lava las manos. No, yo no hago nada. Ay, cuando mi marido se enojaba, ay, pero ¿qué te hice? Me metía locura. Y ya cuando se emputaba, porque cuando se emputaba, en todos nuestros 37 años de matrimonio que llevamos, 3 veces me ha dicho, ya me tienes hasta la madre, ya no te soporto, nunca te complazco. ¿Qué te hice? Pues si ni te he hecho nada. O sea, porque yo ni siquiera me daba cuenta. Me decía mi madrina, ¿sí te das cuenta? Te haces pendeja. Sí, pero dígame dónde, porque no me doy cuenta. ¿Sí te das cuenta? Te haces pendeja. Y entonces yo empecé, pues, así como decía, ¿no? Cuando mi marido me engaña, ese día me metí en locura. Y ese día eché culpas a los demás. Dice, el grupo tiene la culpa.
todos en el grupo son farsantes. Todos son todos. Porque yo nunca me iba a ser responsable de lo que estaba sucediendo. Siempre me gustaba echarle la culpa a los demás. Por eso digo como Pilato, pues yo me lavo las manos, yo no hice nada. Y luego como Judas, pues yo traiciono, pero pues, que no me traicionen a mí, ¿no? Porque cuando me traicionan a mí, no, hombre. Yo decía que ya había llegado al grupo y que yo ya me portaba bien y que yo ya era justa, pura y casta, y por eso mi marido no tenía que fallar, ¿no? Pero esa noche, cuando se descubre todo, yo no sabía qué hacer, mi mundo se derrumbó. Pensaba que mi matrimonio era pues un castillo, que mis hijos también. Hasta ese momento yo no me daba cuenta de toda la locura que yo traía. Pero ese día, lejos de irme, porque yo decía, me voy, quédate con esa puta, no, porque esa vez sí era puta. Entonces yo decía, quédate con esa puta, yo te quito todo, porque ya mi locura estaba, no, te quito todo, te quito los carros, te quito las casas, te quito los hijos, ahora mis hijos ya estaban casados. O sea, yo en mi locura decía, yo te quito todo y lárgate con esa puta, ¿no? O sea, pero, porque ella sí era, ¿no? Y entonces, me decía mi marido, párate, vamos con el padrino Noir. Yo con el padrino Noir, no, ese también es un farsante, ¿no? Yo lo dije, porque yo ni siquiera conocía al padrino en su corazón. Nunca lo había escuchado de cerca. Pero esa noche, Dios hizo que yo pudiera pararme, aún en mi dolor, aún en no entender lo que estaba pasando, porque no entendía lo que estaba pasando. Entonces yo me paro y me voy. Y me paro frente al padrino Noir y lo primero que hice fue abrazarlo y decirle, padrino, mi marido me engañó. Sí, lo sé. Le digo, pero no sé qué hacer. No vas a hacer nada, siéntate y escucha la junta. Y yo decía, ay, pero si el padrino nunca me había hablado así. Ajá. Y el padrino en su tribuna decía, el 90% de hombres va a los puteros y ni siquiera va a coger. Nada más va a hablar de la loca de su vieja. Y paga hasta 1,000 pesos para que le hagan piojito. A ver qué te hizo la loca de tu vieja. Y dije, ¿sí? Y ya cuando me apadrina, porque el padrino no me apadrinó esa noche, y me dice, a mí no me hables de ese cabrón, a mí háblame de ti. A mí dime qué haces tú, hija de tu pinche madre. Pero si el padrino nunca me había hablado así. A mí el padrino siempre me había respetado, ¿no? Y me dice, a mí háblame de ti, hija de tu pinche madre. Porque yo le decía, es que esa mujer no tiene ni chichis ni nachas. Y es pobre, padrino. O sea, no puedo decir, pero me da vergüenza. O sea, todo eso es real, ¿no? Y entonces él me decía, pues preséntamela para ponerle un altar, porque no sé qué tuviste que hacer tú para que esa que dices que ni chichis, ni nachas, ni nada, pueda destruir un matrimonio como el tuyo. Mejor dime qué haces tú. No, pues yo decía, pero si yo ni hago nada. O sea, yo no aceptaba, ¿no? Pero hoy déjenme decirles, compañeras, esta noche que están reunidas, estar en un grupo no quiere decir que me venga yo a aceptar. Quiere decir que me tenía que echar primero aceptarme ignorante en todos los aspectos y autoconocerme. Y tenía que ir al autoconocimiento de mí misma, no de los demás, porque siempre venía a hacerme pendeja a ver cómo se conducían los demás, a ver qué hacían los demás, pero jamás me vi a mí misma cuál era mi conducta, cuál era mi locura. Pero hoy sí te puedo decir que si estás aquí esta noche es para que hoy nosotras nos reconozcamos
quiénes somos realmente. Yo me tuve que reconocer como ese monstruo de mujer que yo había querido controlar a todos. Pues si mis hijos también me odiaban. Y yo decía que me querían más a mí que a mi esposo. Porque me tenían miedo, pero en realidad me odiaban más a mí. Me odiaban más a mí porque estaban hartos de mí. Hoy he tenido que huir de ellos para no seguirlos lastimando. Mi madrina todavía me decía, Leti, por favor, ya les diste la madre a tus hijos. Ya no les des en la madre a tus nietos. Dice, ay, ya vas con los nietos. Y yo decía, pero ¿qué les hago? Si yo los amo, si yo los quiero. Pues eso les hace daño. Aléjate de ellos. Hoy he tenido que alejarme de mis nietos, porque sé que les puedo hacer daño. Yo los consiento y sus padres los educan. Pero yo en mi amor, de lo que no hice con mis hijos y que quiero hacer con mis nietos, les hago daño. Porque hoy sé que sus padres son los que los van a educar, no yo. Porque a mí todavía me duele cuando les pegan, cuando les regañan y digo, no los regañen, no les peguen. O sea, pero si yo ya, ¿qué pedo? O sea, ya deja de meterte, pinche vieja metiche. O sea, aquí no hay, pues yo soy yo, estoy hablando de mí. Porque eso me ha llevado a no tener una vida en paz. Hoy tengo a mi esposo, vivimos solos. Hoy vivimos para atendernos solitos nosotros. Hoy nos estamos disfrutando. Pero ¿qué tuve que hacer? Primero, aceptarme. Me decía mi madrina, a ver, a mí dime primero, ¿ya te aceptaste codependiente? Y yo digo, ay caray, ¿pero qué no? Entonces me tuve que meter en el autoconocimiento. ¿Quién soy yo realmente? Esa mujer castrante, manipuladora, porque castro, compañera, castro a mi marido. Y castrar es castrar. Chingo la madre todo el tiempo. Si así no es, que esto, que el otro. ¡Ya! ¡Para tu locura! Ahora que escribí la escritura de codependencia, todavía estaba mi padrino Anuar y todavía me agarró y me dijo, ¡ya, Leti! ¡Contrólate! Ya no eres una niña, ¡contrólate! Y me abría los ojos y me decía, ¡contrólate ya! Yo le decía, ya me voy a controlar. O sea, me tenía que controlar. Pero hoy nada más me hace controlarme estar todas las noches en una junta, estar todas las noches sentada para poderme controlar y que 2 horas los demás estén en paz sin mí. Hoy los salvo de no estar chingando a la madre ahí en mi casa, ¿no? Hoy los salvo de mí esas 2 horas que yo puedo estar en el grupo. Porque algo para una codependiente, decía el padrino Omar, algo que tiene una codependiente, solamente son 2 cosas: servicio y controlarse, nada más. Y yo tenía que aferrarme a esas 2 cosas, servir y controlarme, porque yo no me sé controlar. Hoy en las mañanas yo le pido a Dios, cierra mi boca, porque mi boca hace daño. Controla mi boca, yo no puedo. Yo con mi boca hago daño. Cuando sé que le voy a dar a alguien aquí bien directo, yo lo hago. Me doy miedo. Y hoy solo le pido a Dios que controle mi boca, porque con mi boca hago mucho daño. Y a veces dicen, no andes defendiendo a tus hijos de nadie, defiéndelos de ti, cuidado. Y digo, sí es cierto, yo les hago mucho daño. Y también para el grupo. Antes no entendía a una madrina que siempre me decía, nos vemos el otro mes, cuida tu grupo, pero cuídalo de ti. Y yo decía, y yo, o sea, yo entendía que yo le hacía daño al grupo, ¿no? Y dice, pues cuida tu grupo, pero cuídalo de ti. Y entonces hoy, para mí estar hoy en esta noche con mujeres
que ojalá no se identifiquen conmigo, porque sería catastrófico. Hoy de verdad les digo, allá en mi pueblo, cuando nos venimos el lunes, se colgó un muchacho. Ese muchacho había enterrado a su abuelita en la mañana. Fue un entierro de una mujer joven, era abuela, pero joven, bueno, no tan joven, pero 65 años. Y murió la abuela. Y era muy conocida, y entonces fue un sepelio muy grande. Y regresaron del sepelio, y en la tarde estaba el anuncio a las 10:30 de la noche, que ya estaba el muchacho ahí colgado de una soga. No, nadie entendía lo que estaba pasando, ¿no? Pero el muchacho pues era adicto, ¿no? Y entonces dice que regresó del panteón, empezó a tomar, y no sé si se le pasaron las copas o qué pasó ahí, no sabemos. Pero el miércoles que nos venimos, otro joven de 25 años, el primero era de 18, 19, y el miércoles que nos venimos, otro. El padrino Anuar decía, solamente para un adicto necesita una madre codependiente para tener un hijo adicto, para tener un hijo alcohólico. Y entonces yo digo, aguas para todas las mamás, porque hoy depende mucho de nosotras qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestros nietos. Y de verdad, hoy te digo que entrar a esta parte de conocer este trastorno llamado codependencia ha sido para mí una lucha conmigo misma, de poder aceptarme y decir quién soy realmente y qué he hecho de mi matrimonio, qué he hecho de mis hijos. Mi hija terminó odiándome porque de la manera que yo le exigía, porque yo no le pedía, yo le exigía todo el tiempo, pórtate así, haz esto, haz lo que yo no hice. Eran mis deseos, eran mis caprichos, era mi frustración, pero era hacerlo con otros. Y entonces hoy yo solamente te vengo a decir a ti, mujer, de verdad, tenemos que parar esta locura, tenemos que parar esa manera a veces tan incongruente de actuar de nosotras, de cómo podemos hacer daño sin que nos demos cuenta. Aunque a veces sí me daba cuenta, pero me decía mi madrina, sí te das cuenta, te haces pendeja. Y a mí no me gustaba cuando me decía eso mi madrina, ¿no? A mí no me gustaba porque me costó mucho reconocerlo. Por eso hoy, si tienes un año o más de un año de estar en el grupo, tu misión es llevar el mensaje a otra. El padrino me dijo, quédate, Leti, y quedarte en tu matrimonio es perdonar, y perdonar es dejar de estar chingando a la madre, porque yo todavía decía, ¿y a qué hora se la cogía? ¿Y a qué hora le daba dinero? ¿Y a qué hora le hacía esto? ¿No? O sea, todo el tiempo estaba en locura, y me decía, si te vas a quedar, quédate, y vas a perdonar. Y si vas a perdonar, vas a dejar de chingar a la madre. Tuvimos que hablar, tuvimos que ponernos en paz de toda esta locura, porque en toda esta locura me di cuenta que la única que había fallado era yo en todo mi matrimonio, pero yo no lo había querido ver hasta el día que me sentó el padrino. Fuera la primera confrontación que tuve con él, cuando me confrontó conmigo misma, de decir qué era lo que yo estaba haciendo. Yo ni siquiera me daba cuenta que lo humillaba, que todo el tiempo lo castraba, que todo el tiempo lo sometía, que todo el tiempo quería que hiciera lo que yo quería. Por eso mi marido me dijo, ya no te soporto, nunca te complazco. A mí nada me complacía, a mí nada me llenaba, porque desde la infancia estaba frustrada, porque desde la infancia no estaba satisfecha con nada, estaba enojada con todo y con todos. Y entonces yo me tenía que dar cuenta de este trastorno. Y entonces hoy para mí estar aquí y para ti es
poder llevar el mensaje a otra. Decía mi padrino, ¿por qué estás aquí, Leti? ¿Por qué te están pasando estas cosas? Porque un día tú te vas a poder parar y vas a poder ir por una loca, y vas a poder ir por un matrimonio, y vas a poder ir por una putita. Porque hasta eso me tuve que reconocer, ¿no? Porque también eso me dolía reconocerme, ¿no? Yo solo te vengo a decir a ti, mujer, no desistas. Aunque tu piel se arrugue y aunque tu pelo se vuelva blanco y aunque los días pasen como si fueran años, la fuerza no va a pasar. La convicción de lo que tú quieres ser el día de hoy no pasan. Vive, disfruta el día de hoy como eres. Acéptate. No te canses, aunque la gente a veces te diga que abandones. No dejes que el acero se oxide. Hoy haz que la gente no te tenga lástima, sino respeto. Porque hoy también he aprendido a respetarme a mí. Y hoy te puedo decir que hoy nadie me falta el respeto. Antes todo el mundo me faltaba el respeto cuando yo había caído en esa infidelidad. Hoy yo te puedo decir que en el grupo nadie me ha faltado al respeto, porque hoy sé que yo hoy me doy a respetar. Y entonces hoy yo nada más te digo, corre, así como te digo, no desistas, corre, y cuando no puedas correr, trota, y cuando no puedas trotar, camina, y cuando ya no puedas caminar, agarra el bastón, pero nunca te detengas. Feliz día.